Los seres humanos estamos obsesionados con no morir. Y vamos, es normal. Nuestra programación biológica está diseñada precisamente para luchar 24/7 contra la muerte. Pero los seres humanos del siglo XXI han convertido esa lucha en una obsesión que irónicamente implica sacrificarse, torturarse y consumir en esos procesos de tortura mucho más tiempo del que supuestamente esos procesos de tortura te alargan la vida. Ahora, estas tácticas enfocadas en alargar la expectativa de vida de la gente que tiene mucho dinero, porque obviamente si quieres alargar tu vida con tu salario de oficinista, temo informarte que eso no va a ser posible. Bueno, esos procesos que ni ustedes ni yo podemos pagar se engloban en un concepto popularmente conocido como biohacking, que básicamente está centrado en la fantasía de que con un nivel de disciplina fascistoide puedes llegar a tomar el control de tu propia biología, entendiendo todo lo que tu cuerpo necesita y dosificándole a tu cuerpo esos requerimientos en las dosis exactas que tu cuerpo requiere para maximizar su potencial. Estas prácticas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción tienen como uno de sus mayores ídolos a un humano que parece literalmente sacado de una de esas películas de ciencia ficción donde los androides ya son posibles, pero se ven distintos de los seres humanos normales. El nombre de este biohacker, que asegura haber entendido por completo la biología de su cuerpo, pero que parece el humano menos natural del mundo, es Brian Johnson. Un hombre muy listo que después de volverse millonario con varias startups, entre ellas la famosa Braintree, que eventualmente le vendió a PayPal por $800 millones, anunció en el 2021 que iba a empezar un proyecto llamado Project Blueprint. Un proyecto cuya meta era no solo disminuir su envejecimiento, sino revertirlo. Vamos, en pocas palabras, Brian Johnson no solo quería detener el paso del tiempo en su cuerpo, sino directamente rejuvenecer a nivel celular y metabólico. Y a partir de ese momento, nuestro Brian decidió dedicar $2 millones al año para hacerse más joven. Pero lo interesante de la propuesta es que para lograr su meta, Brian debe seguir un régimen de cuidado corporal demencial, que involucra una rutina diaria en la que toma, al menos hasta el día de hoy, 111 suplementos diarios. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una rigurosa rutina de ejercicio también diaria de varias horas en diferentes momentos del día, una serie de transfusiones de plasma sanguíneo de su hijo más joven al que vampiriza y al que ya convirtió en uno de sus adeptos más fieles, y la creación de un delicado algoritmo que proporciona diariamente datos sobre su envejecimiento para poder atacar los nuevos desbalances que puedan presentarse en su cuerpo. Todo esto sin contar varios procedimientos de biohacking genético ilegales en Estados Unidos a los que Brian tuvo que someterse en una isla hondureña llamada Roatán, que es el único lugar del mundo donde se permite la terapia genética. Y bueno, de acuerdo a lo que Brian presume en sus redes, a sus 47 años de edad ya ha logrado reducir su envejecimiento en 5 años. Planteando la idea de que en lugar de cumplir años cada 12 meses, en términos biológicos, actualmente Brian cumple un año cada 19 meses. Ahora, aquí hay varias preguntas muy interesantes. En primer lugar, Brian dice que todo está haciéndolo por la ciencia y que él es una especie de conejillo de indias para mostrarnos cuál es el camino hacia la inmortalidad. Pero lo cierto es que este cabrón se mete tantas cosas al mismo tiempo que es imposible saber a ciencia cierta qué tanto de lo que toma es la causal de su rejuvenecimiento. Por eso precisamente la ciencia de verdad hace tests larguísimos para probar medicamentos en donde se ven de forma aislada los efectos de cada sustancia que se toma. Entonces, a nivel científico, el experimento de Brian realmente no tiene mucho sentido que digamos. Si acaso va a ser interesante ver si en 15 años no le sale un tercer brazo o le da un cáncer espeluznante por andar de experimentador. Vamos, los seres humanos sabemos cómo se ve la juventud y la neta el aspecto de Brian solo me da las vibras más antijuveniles e inhumanas que he sentido jamás. Pero por otro lado, estos experimentos nos hablan de la irónica obsesión moderna por vivir más años en una realidad que odiamos. Esto suena de locos, pero es verdad. Los seres humanos del siglo XXI estadísticamente están frustrados, deprimidos y alienados. No quiero decir que estamos en la peor etapa de salud mental de la historia, porque evidentemente ser un aldeano en los años de la peste bubónica seguro era 1000 veces más jodido que ser un humano del siglo XXI.
Pero lo cierto es que desde que tenemos datos estadísticos de salud mental, o sea, desde la segunda mitad del siglo XX, los seres humanos, en lugar de ser más felices, nos hemos vuelto más cínicos y más infelices. Es por esto que las adicciones también se han incrementado de forma completamente exponencial. Y el delirio del biohacking termina siendo una manifestación tremendamente elaborada de una obsesión corporal que nos permite disociarnos de la vida. La tremenda ironía de todo esto es que los biohackers dedican cantidades ingentes de tiempo a cuidar su cuerpo para poder tener control sobre algo. Cuando escuchas hablar a Brian Johnson sobre su rutina vital, lo único que puedes sentir es lástima. Su soledad es total. Y en más de una ocasión habla de lo mucho que le gustaría encontrar una pareja, pero pues es que no hay forma de interactuar emocionalmente con un ser humano así. Y de ahí se desprende ese ciclo que me alucina muchísimo. El humano solitario emprende una labor titánica para mejorar su cuerpo y volverse inmortal, en un mundo donde es altamente impopular porque tiene pocas habilidades sociales. Y así consigue placer al controlar algo, lo que sea en ese mundo que no lo toma en cuenta. Pero eso también le permite vivir aún más en ese mundo que lo hace sufrir constantemente. La paradoja es cabrona, pero así somos los seres humanos. Ahora, el problema es que Brian Johnson no es un caso aislado y varios escalones abajo ya no están los biohackers, sino los bioestafadores, que se aprovechan de los adeptos de este nuevo tren de buscar la inmortalidad. Estos estafadores entienden perfectamente que lo que hace Brian puede tener efectos positivos en la longevidad, pero también entienden que es un método totalmente inalcanzable para los otros 8,000 millones de personas que pueblan el planeta. Los estafadores reconocen entonces que esos 8,000 millones buscan más o menos lo mismo que Brian y ofrecen soluciones asequibles que no cuestan demasiado y que fundamentan su gancho de venta en su radicalidad. Y esto es algo verdaderamente demencial, porque como los seres humanos tenemos completamente interiorizada la idea de que sin sacrificio no hay ganancia, si vemos a un doctor decirnos, mira, para vivir más, lo único que tienes que hacer pues, es tener una dieta balanceada, comer frutas y verduras, tomar fibra, y cuando tengas más de 40 años a lo mejor un suplemento vitamínico, eso no nos llama la atención. En cambio, si alguien sale sin camisa en un TikTok con unos músculos claramente obtenidos a través de una cuidadosa dieta pero de esteroides y te dice que lo peor que puedes hacer es comer vegetales porque el camino para estar fuertísimo y saludable es solo comer carne, a ese cabrón sí le cree la gente. Porque su concepto es tan contraintuitivo y descabellado que algo de razón debe tener. Y no nos ponemos a pensar que tal vez su concepto contraintuitivo y descabellado sea simplemente algo descabellado que no tiene el menor fundamento lógico. Y este ejemplo no me lo estoy inventando, es tal cual el caso de estudio de otro Brian Johnson. Por alguna razón el nombre Brian Johnson es tremendamente popular entre los biohackers intensos. Pero a diferencia del primer Brian, este Brian no es tan millonario y básicamente es un estafador que se hizo llamar The Liver King, el rey del hígado. Porque se hizo famoso gracias a que decía que sus músculos los había obtenido de forma completamente natural, con una dieta 100% carnívora, completamente cruda, centrada sobre todo en el consumo de 1 libra de hígado crudo al día. This is my Wednesday rest day, but a primal has to have some fun, so I'm going to rest to success with a farm fresh egg. And I got a whole beef protein shake. Y como eso mezclaba los dos elementos que más le gustan a la gente del internet, teorías descabelladas y testosterona, el fulano se convirtió en una celebridad enorme de la noche a la mañana. Y a pesar de que tuvo una serie de escándalos en donde se comprobó que su musculatura no era normal, o sea, en serio, cualquiera que crea que los músculos del Liver King son de puro ejercicio e ingesta de hígado prueba que no merecemos nada como humanidad. Pero bueno, a pesar de que se comprobó que el Liver King sí se metía de todo tipo de esteroides para inflarse, aún así sigue vendiendo sus productos y suplementos alimenticios para 100% carnívoros. Porque como buenos influencers, estos güeyes no dan paso sin guarache y toda su teoría está fundamentada en que tú también puedes lograr todo lo que ellos han logrado siempre y cuando compres los productos que estos cabrones te venden.
Como por ejemplo Dave Asprey, autodefinido como el primer biohacker profesional del mundo, cuya búsqueda de la inmortalidad lo ha llevado a que le extraigan parte de la médula ósea cada 6 meses para conseguir algunas de sus células madres y luego inyectárselas en todo el cuerpo. Pero este cabrón también te vende café, que según él es un elemento biohackeador del cuerpo y obvio tiene una marca de café llamada Bulletproof, que obvio es la única marca de café verdaderamente biohackeadora del cuerpo. Ahora, el problema es que los incautos que no tienen $2 millones al año para biohackearse, pero sí tienen $50 al mes para tomarse una taza de café biohackeador, terminan haciendo millonarios a estos vendedores de humo. Tratar de derrotar a la muerte es lo más normal del mundo, y nuestro miedo a desaparecer de la vida, a pesar de que casi siempre estamos a disgusto con la maldita existencia, es lo más humano que existe. Pero por favor, dejemos de venerar a estos estafadores, y si quieren realmente cuidarse, vayan a ver a un cabrón que pasó 10 años de estudios intensos para conseguir una especialidad médica, en lugar de ver a alguien que te vende la idea de la inmortalidad comiendo un pedazo crudo de hígado sin camisa.